esperar que Estados Unidos presionara a la OTAN para cederle armamento a Inglaterra, que no lo tenía, y para crearle toda la logística, si no, Inglaterra no tenía capacidad ni siquiera de llegar. Bueno, eso es lo que es la explicación de las negociaciones. En medio de todas estas negociaciones que se dilatan, zarpa la flota inglesa, una de las flotas más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca se había hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, una movilización guerrera de tal magnitud. Y cuando desde la OEA y desde la ONU proponen una serie de alternativas para llegar a una situación de paz, el 1 de mayo nos atacan Puerto Argentino, nos bombardean Puerto Argentino, y el 2 de mayo nos hunden el Belgrano. Eso da una absoluta pauta que se rieron en la cara no solamente de los argentinos, sino de las organizaciones OEA y Naciones Unidas, que muchos nos preguntamos para qué están y para qué firmamos tratados con ellos, como el TIAR. ¿Para qué sirve? Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo firmamos por insistencia de Estados Unidos, pero que nos iban a obligar a cumplirlo si Estados Unidos era el agredido, no cualquiera de los otros países que conformábamos esa agrupación. También ellos pensaron que, bueno, así para mí fue una trampa de la OTAN, porque era una necesidad. Acá puse esto medio descolocado, un poco para cortar esta charla pesada a la que lo estoy sometiendo, pero quiero que lean lo que dice este guerrero y pensador militar chino precristiano, es decir, antes de Cristo, Sun Tzu. Sun Tzu decía: uno no derrota al enemigo cuando destruye sus ejércitos u ocupa sus ciudades, sino cuando lo convence de que pelear no tiene sentido. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Decirnos que Malvinas no sirve para nada, que la soberanía nuestra no interesa, que tenemos que vivir todos en paz, todos felices, para que cuando ellos necesiten lo que necesiten de nosotros nos corran como corren a los iraquíes, a los otros. A ellos el petróleo, a nosotros el agua, la carne, los granos. Hace unos años atrás yo escuchaba a un señor que era presidente de Estados Unidos en uno de sus discursos que decía, con el dedo señalado: por América del Sur pasa el eje del mal. Yo dije, sonamos. Quiere decir que nos están anticipando que vienen por nosotros. Nos están anticipando que vienen por nosotros. Lo que no tenían los argentinos previsto era qué hacer después de la toma de Malvinas. Nuestro de la guerra había planificado por una brillante toma de las islas, pero no habían planificado medio días después. Entonces se tuvo que comenzar a improvisar sobre la marcha, a tal punto que a mí no me dejaban ir a Malvinas, porque yo había sido dado de pases a 4 y recién había hecho mis primeros vuelos. No estaba operativamente como piloto de combate preparado para volar y operar ese avión en la guerra. Y yo pedía que me dejaran ir en el Maki, que yo sabía que era un avión de entrenamiento liviano, y yo podía hacer algunas cosas, y de hecho se hicieron algunas cosas. Y me decían, no, le pido a mi comandante, Castro Fox, le digo, mire señor, pídale al comandante de Maki que me acepte, yo quiero ir a combatir. Me decían, pero no, si no van a venir los ingleses, ¿no? Digo, haga un en ese momento se hacía, no había celulares, un radiograma, gracias por el apoyo. Mi memoria falla.
cuando le llega al capitán Molteni, responde el capitán Molteni que no me necesita. Yo soy un tipo que parezco calmo, pero soy muy explosivo. Entonces, protesté, otra vez exijo que manden otra. Claro, se ve que Castroforo le dice a Molteni, mira que vos está loco, vamos a calmar, y dice, bueno, cuando lo necesites lo voy a llamar. Y bueno, insisto hasta que al final a mí y a otros pilotos nos permiten ir a la cuadrilla del Maki. Pero del continente no podíamos pelear porque no llegábamos, no nos daba combustible para ir combatir y volver, así que nos tuvimos que ir a sentar en las islas. Me fui un poco del tema. Decía, por un lado, Argentina no había planificado después de la toma. Y por otro lado, los ingleses nos habían subestimado. Pensaron, nosotros mandamos todo estos buques, hacemos un poco de ruido, tiramos unas cuantas bombas libres y los argentinos van a salir corriendo. Y no pasó así. Con lo poco que teníamos le dimos bastante. Le dimos mucho más de lo que ellos pensaban. Inclusive, hay un libro que está escrito por uno de los comandantes que estuvo allá, que dice, no picnic, no fue un picnic. Por eso ellos ocultaron, por 99 años, todo lo que aconteció en Malvinas, porque lo que ellos sacan a la luz como pérdida que tuvieron es mentira. Es mentira. Pero está muy bueno eso, ¿eh? Factores de la derrota. Como todas las cosas, y vuelvo a reiterar, este es un punto de vista muy humilde, es un punto de vista mío, es un punto de vista para debatir, es un punto de vista para trabajar. Y es nada mejor que la gente que está acá rodeándome, que aplaude esa iniciativa, porque desde una casa de estudios yo creo que obviando ideologías, obviando partidismos, se puede trabajar a conciencia y con resultados a futuro para la nueva generación. Factores externos y factores internos. Qué bueno el efecto, ¿no? Los factores externos, bueno, el apoyo de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Chile y Uruguay, entre otros. La no entrega del armamento ya comprado y a Francia y a otros países. El no cumplimiento de tratados internacionales, por ejemplo el TRIAD. No atender disposiciones de organismos internacionales, la OEA y la ONU. Factores internos. Pensar estratégico, pensar a Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea como neutrales. Errores tácticos operacionales, no planificar la guerra. Errores políticos, aceptar zona de exclusión y continuar el pago de deuda externa. Estamos en guerra. A Inglaterra, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, lo peor que podemos hacer es relacionar tocarle el bolsillo, tocarle los intereses. Sin embargo, aceptamos la negociación y dijimos no, vamos a cumplir con los compromisos de los pagos soberanos. Operacionales. Argentina tuvo grandes defectos en las operaciones conjuntas. Marina, Ejército y Fuerza Aérea. Hubo grandes desencuentros que no fueron nada más que reflejar los desencuentros propios de las luchas del poder de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen que estar para gobernar los países. Tienen que estar para defenderlos. Entonces, a ver quién ocupaba la Junta, quién ocupaba el lugar preponderante en el gobierno de un país, llevó a olvidar que la doctrina militar te obliga a hacer operaciones donde las tres fuerzas tienen que actuar coordinadamente. Y ocurrieron durante el conflicto situaciones que me da vergüenza contar. Otra cuestión, también operacional, no presentamos la batalla final.
no presentamos la batalla final, señores. Los ingleses empezaron a avanzar y yo me acuerdo uno de los últimos días me puse a cavar piloto, ¿no? Me puse a cavar trincheras para decir, bueno, nosotros éramos un grupo muy chico, éramos 10. Y empecé a hacer cuevas para decir, bueno, acá va a ser mi última defensa. Cuando ya no pueda salir con un avión, cuando tenga mis uniones, cuando la pelea aparezca el primer inglés, acá le vamos a seguir dando. Así que éramos 10, había armado 5 posiciones, con bolsas, arena, en cada posición cascos, 2 cascos, van a ver la foto. Andábamos ahí como con tropa de infantería, porque recibíamos bombardeos, aquí el tiro, estábamos con tropa de infantería, tocábamos los cascos, nos subíamos al avión y salíamos a combatir. En cada posición ponía un poco de comida, un poco de remedio, munición, casco y arma. Y viene un jefe mío y me dice, ¿qué está haciendo? Yo le explico, y me dice, no podemos volar más acá. Vamos a terminar combatiendo acá. El tipo me dice, ¿usted está loco? ¿Cómo que está loco? Sí, dice, cuando veamos a los ingleses acá, yo voy a ser el primero que voy a sacar una banderita blanca. Saqué mi pistola, se la puse en la cabeza y le dije que tenía 5 minutos para desaparecer. Y desapareció. Pero se ve que los otros hicieron eso. Porque cuando se rinden en el comando, había gente combatiendo. Ahí, el informe Rattenbach. Después que finaliza la guerra, las Fuerzas Armadas lo que se llaman consejos de las Fuerzas Armadas, que son oficiales ya retirados, eligen de las 3 Fuerzas Armadas aquellos jefes, oficiales, no, jefes, de mayor prestigio, de conducta intachable, para que hagan una profunda investigación de esa guerra. Y hacen estos jefes un informe muy crudo, muy real de la guerra. Ese informe se llama Informe de Rattenbach. En ese informe, que lamentablemente se ocultó, y tengo versiones de que el que ha salido a la luz hace unos pocos años atrás está falseado, era muy crudo. Inclusive decía que muchos de esos jefes, y con nombre y apellido, tenían que ser fusilados. Sin embargo, vuelvo a reiterar, tanto los políticos como los militares argentinos ocultaron, y hoy me dicen, hijos del señor Rattenbach, que el documento ha sido falseado. Vamos a ver si por ahí conseguimos copia del original, porque sabemos que hay un manuscrito. Esta es otra tarea para la cátedra. Bueno, hago del mismo modo que les dije que después de la Segunda Guerra Mundial se había dividido, cuando termina la Guerra Malvinas cambia el orden mundial violentamente. Cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se unifica Alemania y como por arte de magia vuelve la democracia en América del Sur. Sigamos otro poquito. Se monta la base militar en Malvinas, por supuesto, igual que las islas de Pascua y Ascensión. Se provoca lo que se llama proceso de desmalvinización, culpabilizar a los que somos víctimas. Pero yo no le llamo desmalvinización, le llamo desalvinización, es más profundo. Inglaterra reclama 350 millas sobre las Islas Malvinas. Un poco más llega hasta Chile, si ponemos bien un perito que explota petróleo y pesca, por supuesto. Se conforma la Comunidad Económica Europea, se firma su constitución y se incorpora Malvinas a la misma.
acá hago otra reflexión, que no es mía, yo no tengo reflexión. Un pueblo que olvida o desconoce su historia está condenado al fracaso. No dejemos que nos sigan inculcando odio, indiferencia o negándonos nuestra historia y tradiciones, destruyendo nuestras instituciones y, en definitiva, destruyendo nuestra patria. Malvinas, volveremos. ¡Viva la patria! Aplaudan después a los chicos que más en la historia de su tarea, que es lo que yo pueda decir. Vamos a ir pasando algunas fotos, rapidito. Bueno, ese es un cráter de las bombas. No voy a parar allá, si la pongo acá. Ese es... ese es... ¿Se escucha desde el fondo si hablo así? Ese es un cráter de una bomba de 1000 libras la que tiraron el 1 de mayo. Fíjense el tamaño del hombre en comparación con el pozo. El hombre está en una posición atrás. Eran pozos de mucha magnitud. Pasar la otra, por favor. Ahí una de las bombas impactó en la cara cuando estábamos nosotros. Yo no estaba, gracias a Dios. Muchos de los que estaban ahí en la mañana esa, que nos despiertan la bomba flotando dentro del hangar, dicen que a partir de ese momento el sonido del despertador para ellos es lo más dulce que pueden escuchar. Bombas belugas que nos tiraban por todos lados, caminábamos rodeados por esas bombas, desperdigadas por todos lados, están prohibidas por la Comisión de Ginebra. Otro. Ese es el primero de mi grupo, el primer grupo que llegó. Así estábamos, allá son unas piedras que después las van a ver bien, hacia acá está la pista, para no hundirnos en la turba montábamos planchas de aluminio y sobre esas planchas o de madera empujábamos los aviones y ahí a la intemperie hacíamos todo el mantenimiento, recargamos combustible, los reparábamos y desde ahí volábamos. Otro. Ahí están también, se ve desde otra posición. Este es el 112, que fue derribado murió el teniente Benítez en este avión, aquí es el 115 que piloteaba yo. Esto que ven acá es una manguera con una bomba sumergida en un tanque de pilot de goma. Les cargábamos nosotros el combustible a los aviones. Acá, bueno, ese soy yo, mucho más joven, más dinámico. Esos son mis mecánicos. El grupo nuestro era muy pequeño, éramos 10 nada más, 4 pilotos y 6 suboficiales mecánicos. Hacíamos todo. Desde que cocinábamos, cargábamos los aviones, hacíamos las operaciones y volvíamos. Hay muchas anécdotas. Esa es una de las piedras que veían detrás de los aviones y ahí está la entrada a la cueva. El teniente Talarico, un compañero mío, con él teníamos que hacer la misión el 21 de mayo, no pudimos hacerla porque uno de los aviones nos habían atacado el día anterior, nos habían roto una rueda, se fue de pista y yo me quedé con unos mecánicos esa noche en el medio del barro, en la intemperie, cambiando esa cubierta. Fue muy terrible porque prácticamente no teníamos repuestos. Así que cuando volvemos a la mañana, que yo voy al comando a recibir instrucciones para atacar San Carlos, se encuentran con que ese avión tenía desinflada esa rueda. Y ustedes me dirán, pero la habéis desinflado. Lo que pasa es que el lugar donde estábamos nosotros era el lugar que más ataques recibía, porque era la cabecera 26, la que estaba sobre el mar, así que nos atacaban los buques, los aviones, intentaron los comandos, no pudieron. Y con los bombardeos nos destruyeron muchas cosas, repuestos, los controladores, los reguladores de presión para carga, así que era riesgoso, había que tener mucho cuidado, inflar los neumáticos directamente de los tanques de alta presión. Volví para atrás. Allá atrás ven la casilla, esas casitas.
Ahora pasar a la que sigue. Son esas. Lo que ven ahí son las cocinas de combate. Y ese es el camión que los transportaba. Entonces, ustedes por ahí escuchaban si se morían de hambre. A veces eran las 12 del mediodía y teníamos hambre, teníamos frío. Y veíamos salir los camioncitos que traían la comida. Y claro, nos entregamos la mano diciendo, dentro de un rato vamos a comer. Y empezaban los combates. Y los pobres tipos tenían tanto derecho como yo, de tirarse al barro, ocultarse hasta que pasaran los combates. Y muchas veces la comida no llegaba. Y muchas veces había lugares donde no podía llegar la comida. La guerra no es como acá, que vamos a la esquina, vamos al supermercado. La guerra tiene restricciones que son propias de la guerra. Entonces, hacer hincapié en que nos moríamos de hambre, nos moríamos de frío. Sí, a veces nos damos hambre, a veces nos damos frío. Pero es parte de la guerra. Bueno, ahí también estoy yo, esa es la entrada, esa es la sala de operaciones. Sala de operaciones de combate. Ahí, bueno, prendíamos fuego, ¿no es cierto?, para calentarnos un poco. Esto es dentro de esa cueva. ¿Y por qué? Porque ahí preparábamos las operaciones, es cierto. Y son bolsas y piedras, arriba chapa con bolsas y piedras arriba por los bombardeos. Y acá están los 4 pilotos y parte de 5 mecánicos. Falta el sexto, que es el que está sacando la foto. Esos también son el grupito de mecánicos. Acá. Ahí estoy yo con uno de ellos después de un ataque. Ahí ya habíamos terminado de posicionar nuevamente las armas. Acá está Casanseu, que era el único periodista que caminó todas las trincheras de todas las posiciones. Un mecánico y yo. Es la primera vez que viene Nicolás a nuestra posición de combate a decirnos, viene a hacernos una nota, lo saqué corriendo. Digo, ¿qué voy a hacer una nota? Yo me voy a combatir, no hacer una nota. Y claro, y después de verlo andar y de dar vueltas, de meterse y de sufrir al lado nuestro, sí, y ahora es parte de nosotros, porque es veterano. Adelante. Acá estoy cuando a los 2 o 3 días del 21, que Arca se tiene que dictar en nuestra posición. Ahí está, porque se había dislocado un hombro. Estamos charlando en la cabecera de pista. Ya lo habían sacado del hospital y bueno, lo cobijamos en nuestro grupo. Pero ustedes van a ver que en todas las fotos, en la mayoría de las fotos que van a ver en Malvinas, no van a ver gente llorando. No van a ver gente con cara de miedo. Presten atención. Adelante. Acá están restos del avión de Arca. A esa posición la observábamos desde nuestra posición. Así que acá está la Mela, este era el camarógrafo de Nicolás Casanseu. Él también, bueno, lo acompañó a todos lados, falleció la Mela, sí. Adelante. Bueno, adelante. En aquella posición muere Benítez y acá es donde cae el avión de Arca que ven ustedes. Y eso es lo que nosotros veíamos alrededor nuestro, tropa de infantería. Este era el grupo del entonces coronel Seineldín, que estaba rodeando con su posición nuestro grupo. Adelante. Alguien les comentaba yo, esta es una imagen satelital de la OTAN de Puerto Argentino al momento del combate. Acá quiero marcarles qué era lo que veían ellos. El detalle, y voy a marcarles algunas cosas muy especiales. Esa es la cabecera 26, ahí están las piedras donde nosotros, acá están los aviones nuestros, los 2 maquis. Esas de atrás son las piedras donde teníamos nuestras cuevas. Y acá ya viene el mar. Ese avión que está en la cabecera 26 es un avión de transporte F-28 de la aviación naval. Los aviones de transporte de la Fuerza Aérea Argentina y de la aviación naval, sin ningún tipo de defensa, librados a la buena de Dios, día y noche entraron suministrándonos armamento, munición, remedios, sacando muertos, llevando enfermos y heridos. Perdón, porque quiero marcar algo. Estos son pucarás de la Fuerza Aérea, los dos maquis que ya les dije, y esto acá
seguramente muy pocos saben que la aviación naval llevó todos los aviones que tenía. Absolutamente todos los aviones que tenía. Esos dos aviones que están ahí son aviones de la Escuela de Aviación Naval. Son turbomentos. Algunos de ellos se enredaron en combate con los Harriers. Bueno, esto es un poquito una broma que nos entregaron hace unos días. Yo acá les dejo a la cátedra una foto tomada. Esto es un avión que está aproximando al nuevo aeropuerto de Malvinas. Allá estaba el viejo. Y esto es una broma que nos hacen a los pilotos del primer ataque. Por eso dicen refugio del primer ataque. Allá en la pista vieja era donde estábamos nosotros durante la guerra. Ahí es donde cayó el 312 que yo les comentaba recién. Allá atrás es donde muere el Chino Benítez. Bueno, acá no se ve donde murieron otros pilotos de la cuadrilla. Acá donde se eyecta Arca, y acá como broma Arca le dicen cacha, porque el indicativo de combate de él era cacha. Si hubiesen tenido esta pista, claro, porque cuando él quiere aterrizar ahí, los ingleses le habían arrancado todo el tren de aterrizaje y la pista no tenía la longitud suficiente como para poder aterrizar. Pasamos a la otra. Bueno, esta es una foto del Maki, otra. Este es el Super, ¿verdad? Este es el avión que yo decía que le habíamos comprado a los franceses porque los ingleses, los yanquis no nos vendían, y ese es el misil Exocet. Allá atrás se ve un avión, un Lear. Aurelio Molina, vos que sabes más de aviones, es un Lear. Es un Lear. Esos son aviones civiles que colaboraron en el conflicto. Hubo muchísimos pilotos civiles que volaron y colaboraron durante la guerra, distrayendo a los carros, hacían de señuelo. Perforaban la línea de radares para que los ingleses los vieran, y cuando el Harrier salía arrancaban para que nosotros pudiéramos entrar por abajo. Acá está Moriarty. ¿Cómo? Acá está Roberto Moriarty. Sí. Y fueron olvidados. Por eso hay que rescatar mucho. Bueno, este es un momento de uno de los lanzamientos de un Exocet por un Super Entender. Esta foto, lamentablemente, no pudo acompañarme hoy Alan O'Neill. Alan O'Neill es un pintor neuquino de reconocimiento internacional. Alan O'Neill es hoy el pintor oficial de la Armada Italiana. Cuando yo le dije que ese es el cuadro que pintó de mi ataque y se lo vendió a uno de los CEOs de la fábrica Armaki, el ingeniero Mazzocchi, que falleció hace un año. Está en la fábrica el cuadro este. Alan quería acompañarme porque quería estar en su parte, en su territorio, en su provincia, pero la señora tuvo un problema muy serio, me pidió que le hiciera llegar el saludo de él, y en algún momento quiere hacer llegar a la cátedra una de sus copias de sus cuadros. Pasamos al otro. El pintor Carlos García, que me obsequió el cuadro cuya copia está allá y que la cátedra usó para la invitación que les hizo llegar a ustedes, bueno, para mí fue un momento emotivo muy grande, porque yo no tenía posibilidad económica de comprarlo. Para los 25 años me lo regaló. Está en mi casa, por supuesto, en un lugar preferencial. Esta es la última foto que me saqué con el 115. Yo ya estaba retirado. Como yo nunca quise sacarme fotos, ni fui de exponerme demasiado, nunca me agradó, no tenía prácticamente fotos de mi vida en la Armada, y menos con el 115. Entonces, ya estando viviendo yo en Sunchales, me pidieron si podía ir hasta la base naval Comandante Espora, que me pusiera el uniforme para sacarme una foto con este avión. Gracias a Dios todavía me entraba el uniforme. Adelante. Acá, bueno, este es el 115, que hace unos pocos años atrás lamentablemente lo vendieron a un comerciante yanqui, montado frente al hangar de la escuadrilla, donde se ve
la escuadrilla ha sido condecorada con honor al valor en combate. Ese es el escudito de la escuadrilla. Pasamos a la otra. Ese es un helicóptero inglés que cayó en territorio chileno, que venía a atacarnos de Río Grande. Bueno, Malvinas volveremos. Muchas gracias por la atención y estoy a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. No tengo ningún prurito en contestar absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, quería preguntarle, ¿qué es lo que usted por ahí sentía al volar en el avión? Sentía al volar y mil sensaciones. Te cuento, el instante previo al despegue era una tensión terrible. Ya cuando despegabas, y aparte tenías varios riesgos, como decía Pérez hoy. A veces estábamos a punto, me decía él, de tirarle a nuestros propios aviones, porque el combate le computía. Entonces teníamos el temor de superar nuestras posiciones. Después había una angustia, una ansiedad por encontrar a los ingleses. Después, cuando vos los encontrabas, era un momento de alegría. Y después tu flujo adrenalínico volaba a 10.000, veías todo como en cámara lenta. Y después otra vez la sensación, viste, de voy, cómo vuelvo, cómo entro. Es así, eso era lo que vivía yo, por ejemplo. Y pienso que mucho ya. Yo pienso que estaría bueno también buscar gente que operó y que quizás todavía sigue operando en contra de nosotros mismos, haciendo algo de propaganda. Me parece que había, digamos que dentro del país también hubo gente que de alguna forma con noticias No, seguro. Eso me parece que Seguro. seguimos haciendo trabajo también para reconocer y decir Pero- quiénes son nuestros propios enemigos. No, pero por eso te digo, qué mejor que las cátedras, qué mejor que estos centros de estudio para incentivar a los jóvenes a estudiar todas estas cuestiones y a documentarse. Y yo tengo una gran fe en la juventud. Me gusta a mí que vos decís, por ejemplo, volveremos. Yo siempre digo volveremos y a veces lo comentaba con Pepe, que es amigo mío, y digo, no, pará, que no nos tienen que meter en la cabeza de que nunca más. Y muchas veces en la televisión vi, no, Malvinas nunca más, no, que nunca más, vamos a volver. Te voy a comentar una Vamos a volver. anécdota. Hace unos años atrás vinieron periodistas ingleses a hacer un reportaje, no de la cadena oficial, sino de la otra cadena que ni me acuerdo. Y accedí y dije todo lo que pensaba. Y dije que yo estaba dispuesto a volver. Nunca lo proyectaron. Nunca lo publicaron. Nunca lo Hay publicaron. cosas que se guardan, por ejemplo, el Hermes. Del Hermes no se sabe nada, del Hermes. No, pero son cuestiones secundarias. Sí, sí. No, por eso te digo, yo evito contar las situaciones de conflicto, contar qué hice, ¿me entendés? Sí. Porque creo que muchos hicimos simplemente lo que teníamos que hacer. Punto. A mí nadie me obligó a seguir la carrera militar, ni a jurar la bandera de perder la vida, ni a entrar a la aviación naval, ni a hacerme piloto de combate. Es más, el pueblo me bancó todo. Me pagó para que yo estudiara, me preparara, me pagó mi sueldo para que yo hiciese lo que me había comprometido. Yo no hice nada extraordinario. Yo hice lo que me prometí yo mismo. ¿Me entendés? Hice lo que tenía que hacer. Qué distinto simplemente sería nuestro país si todos y cada uno
hiciesen simplemente lo que se han comprometido a hacer. No queremos superhombres, no quiero seres extraordinarios, no quiero héroes. Quiero tipos comprometidos haciendo ni más ni menos que lo que ellos se comprometieron. Jueces, políticos, sindicalistas, militares. Trabajar mucho sobre los chicos ahora, para que no se olvide. Los chicos míos, por ejemplo, están Educar. sabiendo lo que pasó, simplemente, ¿no? Y dándole una imagen de lo que son las iglesias. Seguro. Gracias. Disculpe, hoy por hoy, después de Malvinas, nosotros estamos como un país desarmado, estamos completamente desarmados. O sea, tengo entendido que no se ha recuperado absolutamente nada de todo lo que se ha perdido desde aquella época hasta ahora. No solamente no se ha recuperado lo que se ha perdido, sino que se perdió lo que quedaba. Sí, estamos desarmados, estamos absolutamente desarmados. Nadie puede decir hoy que tenemos un ejército operativo, ni una armada operativa, ni una fuerza aérea operativa. Es terrible. Pero hay que ir haciendo algunas acciones al respecto. Hay que ir haciendo algunas acciones al respecto. La acción fundamental es educar. Y una de las acciones fundamentales de la educación es comprender que hablando no vamos a conseguir nada. Y que hay muchas acciones al margen del enfrentamiento armado que seguramente nos van a permitir comenzar a recuperar algunas cuestiones. Nunca le hemos tocado el bolsillo a los ingleses. Seguimos dejando que operen en nuestro país, que hagan lo que se les ocurra, que firmen lo que se les cante, y permanecemos muy como ovejas, ¿me entendés? Hace un tiempo, a través del Foro Patriótico Popular, cuando empezamos a reclamar y a trabajar, donde se involucraron varias universidades para el estudio de la plataforma marítima, del reclamo de las 350 millas, de la implicancia que eso tenía, de los relevamientos que debíamos cumplir para presentar ante las organizaciones internacionales, donde profesores que no tenían la más pálida idea de lo que era oceanografía se pusieron a estudiar y hoy te aseguro que son expertos en el tema y que escriben periódicamente al respecto. Y en uno de esos reclamos nosotros reclamamos a Defensa que no había dispuesto los buques para hacer los relevamientos en tiempo y forma, y en un momento me recrimina que cómo, si el buque fulano de tal está navegando. No, digo, ¿cómo va a estar navegando? Yo sé perfectamente que el buque está en puerto porque está roto. ¿Qué va a estar navegando? Se presentaron los papeles, pero no se presentaron con la seriedad y con la argumentación que debía tener. Tenemos que empezar a pensar en medidas de presión alternativas y hay que imaginarlas, hay que estudiarlas, hay que evaluarlas. Lo que sí no podemos hacer es dejar que nos sigan avasallando. Después sí, una vez que el pueblo empiece a tomar conciencia, que el pueblo esté educado, reforzar las instituciones, esa misma educación nos va a llevar a reforzar las instituciones militares, políticas, sindicales, ¿me entendés? Y a partir de ahí empezaremos a ver si es necesario reforzar más las Fuerzas Armadas. ¿Cómo las vamos a reforzar? Porque no comienza y termina todo comprando más aviones, más portaaviones o más tanques. Comienza viendo qué proyecto de país realmente tenemos. Y sinceramente te digo, a lo largo de toda mi vida, yo he visto mi país, un país pendular. Un día totalmente a la izquierda, un día totalmente a la derecha, un día al medio y nos caemos para la izquierda, un día al centro y nos vamos para la derecha. Y terminamos peleando, ¿no? Otro día le decía a un amigo que vive en Europa, y la pelea de la derecha y de la izquierda todavía parece, y es más, hasta hay momentos que yo digo, no salimos de la lucha entre federales y unitarios. Es insólito esto. Tenemos que centrarnos y tenemos que dejar de hablar por hablar. Por eso digo, no, lo mío no es categórico, por Dios, no tomen esto. Simplemente digan, bueno, en función de lo que dijo, veamos si esto es cierto. Vamos a analizar,
defender, para tener argumentos. Entonces, si vos conocés, si vos tenés argumentos, no puede venir cualquiera a decirte una estupidez o algo equivocado. Porque vos vas a tener todo para plantarte y documentarle qué es lo que está pasando. Pero sí, hoy la realidad es que las Fuerzas Armadas no tienen potencial de nada. Pero hay muchas otras instituciones que están bastardeadas. Ojo, no quiero echar, quiero ser muy claro, quiero ser muy cuidadoso, no quiero echar culpas. Creo que somos varios los involucrados. Creo que somos varios. Si vos me preguntás, cuando vos decís las instituciones militares están destruidas, sí, pero mucho que ver tienen los militares con ese resultado. Seamos muy cautelosos, seamos muy cuidadosos. Ojo, amo las instituciones, amo la Armada, pero tiene que ser una institución. Hoy por hoy, ¿cree usted que está bien la política que lleva el gobierno adelante en el sentido de seguir pregonando la ONU, los derechos soberanos sobre la Malvinas, que en inglés digan que no se sientan a dialogar por el simple hecho de que ellos son más poderosos que nosotros, y nosotros seguir esperando nomás? Bueno, eso ocurre desde hace 178 años. Por eso te digo, tenemos que buscar nuevas alternativas. Yo creo que hay formas, creo que hay formas de molestarlos, pero somos muy mansos. Como nos han tapado todo esto y nos han dicho que tenemos que conformarnos así como está y que pueden seguir haciendo vuelos, te comento, yo estaba convencido de que de Argentina no salían aviones a las Islas Malvinas. Yo estaba convencido que no había vuelos comerciales hasta hace pocos días atrás. Yo estaba convencido, a lo mejor no tengo la información que debo tener. Porque un periodista me dice, quiero que me acompañes a Malvinas. ¿Por qué? Porque quiero hacer una nota allá. Le digo, mira, yo a Malvinas voy a regresar cuando sean argentinas. Yo no voy a ir. Aparte, digo, ir con pasaporte y pasar por territorio chileno para ir a Malvinas, menos todavía. No, me dice, lo podemos tomar el avión acá, en Argentina. ¿Cómo que podemos tomar el avión? Sí, una vez por semana hay un vuelo que va a Malvinas. Yo no lo sabía. Hasta que no empecemos a tomar conciencia de eso y empecemos a presionar en algunas de estas cuestiones, y hay alternativas. Si me permite, bueno, yo volvería un poquito más al anecdótico, tal vez saliendo de este contexto político, ¿verdad? Pero la primera vez que tengo, después de 30 años, estaba frente a un piloto de combate, y bueno, hace 30 años yo estaba en un regimiento de tanques en Río Gallegos, y cuando hacíamos la guardia, teníamos la fantasía, no sé qué, por eso quiero preguntarte, estuvo en las islas, pero nosotros cuando veíamos salir los aviones veíamos cuadrillas, después parecía que venían menos de los que iban, y nunca pude preguntárselo así a un piloto realmente cómo eran esos combates que salían del territorio, que iban y que volvían, si efectivamente siempre volvía alguno menos. Nosotros nos daba la sensación que volvía alguno menos de los que salían. Sí, siempre volvía alguno menos. Sí, casi todas las misiones siempre volvía alguno menos. Era muy duro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te quería hacer una pregunta sobre las tácticas y estrategias que usó la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, porque tengo entendido que se usaron de los Luftwaffe de Alemania. ¿Es así? No te puedo contestar porque desconozco. Yo soy de la aviación naval. Porque yo tengo entendido que la Fuerza Aérea usó tácticas de los Luftwaffe de Alemania y tuvo un muy buen puntaje en Malvinas. Mirá, las tácticas de combate aéreo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es muy posible que tácticas de combate que se usaron en Malvinas hayan sido usadas en la Segunda Guerra Mundial, porque varios del armamento empleado no había variado demasiado.
pero específicamente no te puedo responder qué tipo de tácticas. Son muy generales las tácticas, son muy simples y no hay nada nuevo en el mundo con respecto a tácticas de combate aéreo. Sí han variado hoy con respecto a la misilítica y a los misiles inteligentes, que en el caso de Malvinas desbalanceó la relación de fuerza entre los aviones de combate nuestros con los aviones de combate de ellos, porque precisamente la OTAN le dio a Inglaterra, le cedió a Inglaterra los misiles Sidewinder L, y sospecho que le cedió pilotos capacitados para la operación de estos misiles. Sí, un modesto comentario desde una organización no gubernamental. Usted habló de la educación y aquí hay muchos jóvenes, lo cual es un hecho muy positivo, se lo había comentado al principio. Una de las cuestiones que la educación debe rebatir es la historia oficial que tapa todos estos hechos y mantiene la desmalvinización. Nosotros afirmamos que la desmalvinización comenzó en 1833, cuando no se menciona en la historia oficial que un grupo de indios charrúas, comandados por Antonio Rivero, defendió las islas durante 6 meses y llegó a retomar la Casa del Gobierno y a enarbolar la bandera argentina en enero de 1834. Todo esto lo desconocemos, la historia oficial no dice nada, muy probablemente porque eran indios y una de las características de la historia oficial es el racismo. Principalmente porque estuvo organizada la historia por el general Mitre, que era uno de los fascistas más grandes. Y la otra cosa que hay que descubrir en esto es el cipallismo, que estuvo desde que usted mencionó en 1825 ese tratado. Estamos a un año antes de que Rivadavia, el primer cipayo argentino que tomó el empréstito de la Valle Brothers, contrajera por 150 años la primera deuda externa. Y en 1845, como usted mencionó, el ataque de la Armada anglo-francesa, lo que estaban esperando los invasores era que los cipayos que estaban en la banda oriental, entre los cuales estaba Sarmiento, contra Rosas, se sumaran al ataque de ellos contra Rosas. Y esto no ocurrió. Y Sarmiento es otro de los grandes cipayos, fue director de guerra del presidente Mitre y aniquiló toda la montonera argentina. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí hay otro dato curioso. Hay tanto para debatir, pero hay que debatirlo con una situación de apertura a futuro, porque si no, no vamos a salir nunca. Un dato curioso que quiero darles, cuando se produce el ataque hacia el Paraguay era el único país de la región que no tenía guerra externa con Estados Unidos. Es un detalle a tener en cuenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quiero hacer también una consulta, ya que hablaste de misiles, no iba a tocar el tema. Me comentaban que los Exocet no tenían el sistema de detonación electrónica, sino que un par de científicos argentinos o gente estudiosa lo tuvo que transformar en mecánico, y que cuando se dispara en el superestandarte para bajar el Sheffield, lo hace un civil. Este científico, cuando le da las coordenadas el piloto naval, probablemente algún compañero tuyo. ¿Es correcto eso? Sí y no. En realidad, cuando Francia comienza a entregar los aviones, ya estaban todos pagos, y los misiles que debían entregar eran una cantidad mayor a los únicos 5 que llegaron a nuestro país. Si en nuestro país habían llegado unos aviones y algunos misiles, esos 5 nada más. Tenían que continuar la entrega y a su vez tenían que venir técnicos franceses
a instalar todo el software para la operación de estos sistemas. Acá está Molina, que vos podés reafirmar si digo alguna estupidez, por favor. En absoluto estaban en el taller aeronaval central en Espora, los aviones en las carpas. Nada mejor que vos para explicar esto. Dale. Sí, exactamente. Ocurre lo siguiente, que vinieron los super estándar y aviones altamente sofisticados para ese momento, y algunos se guardaban en carpas climatizadas para preservarlos. Y mientras tanto se adiestraba, que había gente que había viajado al exterior inclusive, con el sistema de robótica, que en ese entonces era muy poco conocido, que para poder despegar tenía que tener relación de posición el avión con ese robot que era a través del sistema computarizado. A partir de ahí, bueno, volaba en forma totalmente asistida. A esto se le sumaba el arma de ese avión, que era el misil propiamente dicho. Como bien dice acá Owen, debían haber llegado mucho más y solamente llegaron 5. Y había escasez de datos, de software, a los efectos de compatibilizar lo que estaba en el sistema de vuelo con el sistema cabeza o robótica de tierra. Por eso se intentó en su momento en el portaaviones y luego llevarse a la tierra. Es decir, se tenía disponibilidad de un arma poderosísima, pero que faltaban algunos detalles. Bueno, esto gracias a una poca gente que viajó a Comodoro, que se puede instalar, entre ellos un piloto de prueba de la Fuerza Aérea. Bueno, se logró más o menos ponerlo en posibilidad de vuelo, el avión y el misil. Y bueno, fue así como tuvo la posibilidad y el éxito de la misión. Yo estaba en Río Grande con toda la gente que estaba operando los aviones supersoniales A4, y bueno, el éxito fue eso, pero lamentablemente en ese momento solamente se contaba con 5 y una robótica mucho más sofisticada que en ese momento tampoco se tenía, con una limitación de caso, y que lamentablemente es una de las partes que bien señalaste vos, fue algo que surgió en el momento y había que resolver. Sí, acá hay una anécdota muy especial. Lo concreto es que no teníamos el conocimiento para poner en marcha estos sistemas. A tal punto que cuando Inglaterra consulta a Francia con respecto a qué previsiones debían tomar ante la posibilidad de que Argentina utilizara el misil Exocet, Francia le responde a Inglaterra que no tenía por qué preocuparse porque Argentina no tenía los